en comité. Queremos dar la más cordial bienvenida a la ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Bienvenida, ministra, mucho éxito y esperamos que en esta comisión usted también se sienta muy acogida para las iniciativas que desea emprender por el bien de toda nuestra comunidad. Así es que muchísimas gracias también por estar en el día de hoy acá con nosotros. ¿Tenemos cuenta, secretario? Sí, señora presidenta. En materia de cuenta, el día de ayer ingresó un proyecto de ley que, digamos, reingresó porque es un proyecto que se había mandado al archivo y se dispuso su desarchivo, que es el que modifica la ley número 19.928 sobre fomento de la música chilena para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile. Este es un proyecto que debe tener más o menos por el número de boletín unos 7 años, más o menos. Luego, en materia de urgencias, el proyecto que está hoy día en tabla, ayer se le dispuso urgencia simple, lo mismo para el proyecto que regula la exhibición y ejecución artística de los bienes nacionales de uso público y el proyecto que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos en las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019. De acuerdo al dispuesto con el título 5 de la Ley de Educación Superior, que es lo relativo a los CFT e IP. Eso, señora presidenta. ¿Qué urgencia es eso? Simple. Simple, sí. ¿Sobre la cuenta, senadora? No, gracias, Para ratificar con posterioridad, a mí me gustaría solicitar dos oficios. Uno que lo hemos conversado con el senador Juan Ignacio Latorre y que dice relación con la situación que hoy día afecta a una cantidad importante de estudiantes, desde la educación parvularia hasta la educación media, a propósito de la situación de contaminación en Quintero y Puchuncaví. Razón por la cual quisiéramos proponer que esta comisión oficie al Ministerio de Educación para que informe cuál es el protocolo aplicado en los distintos niveles del sistema educacional para enfrentar la crisis, incluyendo las comunicaciones e instructivos enviados a los distintos servicios públicos, y además que pueda compartir con esta comisión cuál es el plan de acción diseñado para continuar enfrentando esta situación. Y, por otra parte, también solicitar al Ministerio Oficial, al Ministerio de Educación y también a la Comisión Ingresa para que puedan entregar el detalle de la situación de los estudiantes de la Universidad Arcis que poseen deudas con el CAE y si existe alguna medida que permita resguardar sus derechos en medio de este proceso de implementación. El jefe de la división hace 2 sesiones atrás daba cuenta en que ya habían entregado el convenio con la Universidad Católica del Maule. Es una buena noticia para los estudiantes, pero es importante conocer, porque de acuerdo a algunas informaciones que nos han hecho llegar algunos estudiantes, hay situaciones que hoy día están generando inclusive órdenes de remate por las deudas pendientes del CAE. Entonces no resulta del todo lógico que se haya hecho un esfuerzo tan grande para relocalizar a los estudiantes y hoy día impedirles por esta vía. Entonces creo que ahí la Comisión Ingresa y el propio Ministerio podría entregar mayores detalles de cuántos son los estudiantes que actualmente poseen deudas con el CAE y cuáles son algunas medidas que permitan resguardar su derecho en medio del proceso de implementación del convenio, su derecho a continuar sus estudios. Si les parece, lo ratificamos. Si les parece, estamos tres, sí. Estamos inicio ya formal también. Bienvenido, senador. Lo acordamos. Presidente del oficio solamente a Mineduc, el de Quintero y Puchuncaví, y no al Ministerio de Medio Ambiente. No, porque yo lo que me imagino es que el Ministerio existe un sistema integrado de emergencia, el Ministerio recibe de alguien, de la UNEMI, entonces eso creo que es importante que se sepa. Además, hoy día se tomaron un colegio en Quintero, Puchuncaví. Que hoy día que cayeron...
de intoxicación. No, claro, me encantaría preguntarle a otras instituciones por qué, pero no es materia de esta comisión, o sea, por qué paralizan las escuelas, los liceos, los jardines y no paralizan las empresas. Entonces es como que se ponen mal las prioridades, pero bueno, esta sesión ha sido convocada para continuar la discusión en particular del proyecto sobre artes escénicas. En la reunión pasada quedaron algunas consultas de las cuales sería muy importante poder conocer cuáles son los comentarios, las respuestas que tiene el Ministerio de Cultura y las Artes. Particularmente, ministra, la consulta que surgió en la sesión pasada tras conocer el nuevo informe financiero, que lo habíamos visto con su antecesora, que se hicieron importantes esfuerzos para, primero, incorporar estos temas, pero que la incorporación estuviese también acompañada de recursos adicionales. Y ahí hubo una larga gestión del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Finalmente nosotros tuvimos una primera aproximación a la forma en cómo se iba a resolver esta incorporación de la danza, de la ópera, con estos recursos adicionales. Solo en la sesión pasada ya tuvimos el informe financiero, y del informe financiero surgieron algunas dudas que es importante partir aclarándolas. Una de ellas tenía que ver con el origen de estos recursos adicionales, ¿no? Porque el informe es bien genérico, habla del monto solamente, y ahí particularmente lo interesante era saber si correspondían al programa 01, que tiene que ver con el funcionamiento del ministerio propiamente tal, y dentro de, si es que el programa 01, cuál de todas las asignaciones, o si es respecto del programa 02. Entonces, quisiera ofrecerle la palabra respecto de este punto. Gracias, presidenta. Efectivamente, como yo recién asumía, estaba este tema en mi carpeta, en la agenda, y sé también de los esfuerzos que se han hecho para buscar el financiamiento dentro de las partidas actuales del Ministerio para financiar y darle esta cabida a la ópera. Yo le quiero pedir a David que explique exactamente de dónde estarían obteniendo estos recursos. Se habló con DIPRES y con SECPRES con este propósito. Yo quiero aprovechar, señora presidenta, de decirle que yo soy tremendamente regionalista, por formación, por deformación. Casi todo mi trabajo en la agricultura lo he hecho siempre teniendo presente a las regiones del país, para tratar de no evitar el centralismo. Así que, por su intermedio, si David pudiera explicar. Bueno, muchas gracias, ministra. En esta región, o sea, en esta comisión, todos quienes integramos somos de regiones, así es que siéntase en casa. Le ofrezco la palabra. Gracias, ministra, con su autorización y por intermedio, señora presidenta. Comentarle a la comisión que efectivamente se logró incrementar el informe financiero del proyecto de ley original desde los 3.659 millones totales del proyecto a los 4.340 que hoy día aparece en el informe financiero presentado con las indicaciones de la semana pasada. Y yendo directamente a lo requerido por esta comisión en cuanto a al origen de los aumentos presupuestarios, estos están radicados principalmente en reasignaciones que se hacen. En primer término, desde el programa 01, particularmente del subtítulo 24, referido a las transferencias corrientes al sector privado, y específicamente respecto de la asignación 087, relativa a las actividades de fomento y desarrollo cultural, que son justamente aquellas asignaciones respecto de las cuales se refiere el proyecto de ley original, se van a extraer desde esa asignación 500 de los 600 millones de pesos con los cuales se va a aumentar el fondo de las artes escénicas. Es importante destacar que desde esa perspectiva la partida 087 implica y permite la realización de una serie de iniciativas por parte del Ministerio, cuyo análisis internamente permitió justamente hacer esta proyección de estos 500 millones. Es decir, por una readecuo de estas iniciativas se permitió extraer esa cantidad,
hubiese sido ideal haber extraído un poco más, pero se permitió extraer esta cantidad y con esa información DIPRES nos dio el visto bueno para los efectos de cuando ellos tengan que realizar la asignación presupuestaria, sea en la ley de presupuesto respectiva o en la asignación de la ley nueva, se haga en esos términos. Por lo tanto, un valor equivalente a los 500 millones van a salir efectivamente de esta asignación 087 correspondiente al programa 01. Y los otros 100 millones van a salir del programa 02, particularmente de aquellas partidas correspondientes al FONDART, tanto en su línea nacional como en su línea regional, porque efectivamente desde esa perspectiva se eliminan los fondos que habían sido asignados eventualmente en alguna ocasión a la ópera desde esas líneas de asignación y por lo tanto se trasladan de la misma forma como van a ser trasladadas en su momento las asignaciones que en el programa 2 están destinadas al teatro, a la danza, el circo, los narradores orales o los titiriteros, que también es una de las condiciones que establece justamente el proyecto de ley original para los efectos respectivos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la claridad en cuanto a esa definición, Presidenta, miembros de la Comisión, justamente desde esos dos ítems salen los fondos que se reasignan y que en términos generales tampoco van a significar un desequilibrio en el presupuesto global del Ministerio. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. El programa 02, tal como usted lo señala, están consignados todas las transferencias corrientes a los fondos. Por lo tanto, estos 100 millones van a la asignación 097, que es la de el Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes. No, específicamente. Sí, que tengo aquí tengo la ley de presupuesto, entonces sí. quiero... No, en términos generales, Presidenta, lo del programa 02, uno tiene que preocuparse de la partida del Fondo de la Cultura y las Artes, el Fondar General. ¿Sí? De esa línea van a extraerse esos 100 millones y se van a redestinar, cuando la ley que estamos discutiendo se encuentre aprobada, a este fondo nuevo denominado Fondo de las Artes Escénicas. Por lo tanto, no va a haber una traslación desde el programa 02 al programa 01. Sí, entiendo. Lo que pasa es que, como en el programa 02 están las transferencias corrientes, están los 4 fondos que actualmente tienen asignación. Así es. Nosotros debiéramos ver en esta denominación el próximo año una nueva asignación que diga el Fondo de las Artes Escénicas. Claro, entonces en el fondo le van a sacar de estos 14.000 que tiene el Fondar. Solo el Fondar, de ahí vamos a sacar 100 millones. 100 millones, sí, está claro. Y lo otro, mirando la glosa de la asignación 87 del subtítulo 24, que es la transferencia corriente, todo aquello referido a financiar aquellos gastos relacionados con las actividades culturales y artísticas propias del Consejo y patrocinadas o auspiciadas por este, incluidas las acordadas mediante actos y o celebraciones de contratos y convenios de colaboración y cooperación con personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, tanto nacionales como de otros países o con organismos internacionales. Es bien largo, comprende el apoyo financiero a actividades culturales y artísticas realizadas sin fines de lucro, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Ojalá que dentro de esta, porque como en esta misma partida hay iniciativas con los gobiernos regionales, dice, con cargo a esta asignación podrán financiarse hasta 2.193 millones a programas y proyectos de apoyo, desarrollo y difusión de las artes y la cultura, en especial en aquellos referidos a la difusión, capacitación, formación y encuentros de intercambios en cada una de las regiones. Por resolución del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que se informará a los gobiernos regionales, se determinarán los recursos disponibles por región, las características y los criterios de elegibilidad territorial que deben reunir los proyectos, además de los plazos que deben resolver para la distribución de estos recursos. Solo hay un comentario que, como dentro de estos 13.000 millones están estos 2.000
que ojalá estos 500 salgan desde otros recursos. ¿Se ofrece la palabra sobre este tema? Está muy claro. Quisiera recabar el acuerdo para incluir a los senadores Quintana y Latorre en los oficios que el envío de los oficios que hemos abordado. ¿Parece? Ya. Ministra, otro de las consultas que surgieron en la sesión pasada tenía que ver con el desafío que cruza esta comisión, en donde podamos garantizar que estos nuevos recursos, particularmente a la ópera, permita fomentar en regiones, desde la creación de audiencias, el apoyo para iniciativas, entonces que se pudiesen destinar a este propósito. En ese momento surgió la discusión o la preocupación de miembros de la comisión en que, conociendo también la realidad que viven muchas comunas periféricas en la región metropolitana, que están incluso cercanas al teatro, pero que no necesariamente acceden a estos recursos, nunca es el ánimo de esta comisión de excluir y de generar dificultades o desigualdades en ese sentido. Entonces, era de interés de la comisión poder conocer cuáles son los alcances que tiene el convenio del Ministerio con el Teatro Municipal respecto precisamente de fomento o de itinerancias en comunas de la región metropolitana, en comunas que están más allá del área de la comuna de Santiago. Se le ofrezco ahí la palabra. Sí, señor presidente, efectivamente hay una transferencia de 3.000 millones de pesos que se hace al Teatro Municipal para estos efectos. Ahora, hay convenios, ¿no es cierto?, con las distintas comunas, con el teatro para que la ópera siga yendo a esas comunas. Yo no creo que este proyecto pueda perjudicar esas posibilidades. Por otra parte, y lo conversábamos hace poco, el tema de la producción material, artística de las óperas es muy alto. Pensemos en escenografía, iluminación, vestuario, música, en fin. La ópera cruza todas las áreas artísticas, ¿no? De manera que es poco probable, aunque pueden haber excepciones, y ojalá que este fondo lo estimule, que exista producción material de ópera en regiones. Ojalá que vayamos hacia allá. Así que muchos de esos recursos, desde el punto de vista de la producción de la ópera, no de la presentación, van a estar en Santiago, en la región metropolitana. Pero yo creo que este es un primer paso. La idea es seguir a que haya producción de ópera en regiones, desde los elementos más, digamos, básicos, hasta intérprete. Yo creo también que en regiones hay mucho talento y no necesariamente Santiago es una plaza de lanzamiento, pero también en regiones puede serlo. Así que esa es mi respuesta por ahora. No sé si mis asesores, señora Presidenta, y miembros de la Comisión puedan agregar más a esa duda. Y me parece razonable. Me pidió la palabra el asesor y luego con la autorización de la ministra, Presidenta, y solamente para ahondar en lo que acaba de señalar la señora ministra, hacer presente que con cargo al convenio celebrado con el Ministerio, el Teatro Municipal desarrolla, por ejemplo, actividades en las comunas de Cerrillo, San Joaquín, Pudahuel, Quinta Normal, en Santiago en diversas locaciones, Providencia, Las Condes y Lo Barnechea. Por lo tanto, desde la perspectiva de la realización de actividades, existe efectivamente evidencia y está dentro de los respectivos convenios de transferencia de transferencia corriente que establece la ley de presupuesto esa posibilidad. Por lo tanto, está suficientemente, entendemos, cubierta esa situación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Senadora Ana Fonver. Presidente, en la misma línea, sí, lo que nosotros planteábamos antes de iniciar la sesión a la ministra es que estos sean fondos que sean para espectáculos de ópera que se realicen en regiones, pero que no necesariamente, por lo menos al principio, los elencos van a ser de regiones, sino que probablemente partamos con elencos que incluso quizá del teatro municipal, pero cuya representación sea en regiones. Eso es lo que de alguna manera tenemos que cautelar en la manera en la que esto quede puesto en la ley y luego también en el reglamento. O sea, que quede claro que el espíritu es trasladar la ópera a regiones, pero que por lo menos al principio no necesariamente los elencos sean de regiones por una realidad evidente. Gracias, Presidente.
Muchísimas gracias. Compartimos plenamente el espíritu de lo que ha planteado. Absolutamente, senadora. Muchas gracias. Pidió también la palabra el senador Jaime Quintana. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a la ministra, desearle el mayor de los éxitos, ¿no es cierto?, en esta tarea. Creemos que por las condiciones personales, por su trayectoria, además por su formación, creo que tiene todas las condiciones para impulsar una política en materia de cultura con bastante éxito. Esto es un tema muy transversal, como se sabe, muy sentido además por el país, yo diría cada vez más. Y por supuesto, también comparto el planteamiento hecho por la senadora von Baer. Creo que el tema de la ópera es un tema que está paulatinamente abriéndose camino, especialmente en regiones. Hay algunas manifestaciones incipientes. Y precisamente esa fue la idea que nos llevó a un grupo de senadores a presentar un proyecto de acuerdo que tuvo un apoyo muy transversal de todas las bancadas, donde le pedíamos al gobierno, dado que no tenemos atribuciones nosotros, para una ley específica que fomente la ópera, que se haga cargo justamente del tema de regiones. Nosotros creemos que este proyecto no es el camino, principalmente por la manera como se gestó este proyecto. Ustedes han de saber, ministra, que esto fue muy participativo, como pocos proyectos hemos visto. Y ese es un tema también muy sentido por las distintas expresiones, la danza, el teatro, titiritero, los circos que se fueron incorporando posteriormente. Y por lo tanto, las esperanzas, las expectativas que se han generado de que a través de estos premios, de este consejo, de este especial fomento, pueda haber también un mayor apoyo para ese tipo de expresiones. Entonces, la ópera teniendo todo un enorme potencial. Yo quiero decirle que de forma personal también participo de niños en esto, en un coro. No, cantaba en un coro de cámara, no, pero estábamos muy lejos de Pavarotti. Ministra, entonces, decir que esta es una expresión que nosotros tenemos como Estado, tenemos el deber de velar porque llegue a todos los auditorios. Hoy día, lamentablemente, hay una encuesta que hemos compartido, que es una encuesta oficial de ustedes también, como ministerio, donde el porcentaje que participa de esto es muy bajo. Y estamos hablando de adultos mayores, de ingresos socioeconómicos altos, y eso está muy bien. Pero lo que no está bien es que estemos privando de esto a la inmensa mayoría de los chilenos. Entonces, creemos que esto requiere recursos, pero requiere en el proyecto de acuerdo, ojalá pudiera usted verlo, sus asesores lo conocen, porque ahí hay un conjunto de propuestas bien específicas de cómo fomentarla. Algunas de ellas también se repiten en esta iniciativa legal. Bueno, eso, ministra, presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador. Si me permite, señora presidenta, senador, muchas gracias por su salud, senador. Si pensamos bien, la ópera nació como un espectáculo popular, muy popular. Entonces, y era muy bien recibido en los pueblos, las ciudades, y la audiencia participaba activamente, incluso los coros eran de las comunidades, de los pueblos, estas ciudades donde llegaban estas óperas, estos grupos, de manera que yo creo que la ópera, como cruza todo, puede llegar a distintas sensibilidades, como digo, de la danza, el coro, la escenografía, de manera que yo creo que la podemos hacer mucho más popular, mucho más atractiva de lo que hoy día es, que está todavía encasillada en un nicho muy elitista. Y eso es lamentable porque, como digo, es multidisciplinario y puede atraer distintas miradas, sobre todo la gente joven. Y así que yo estoy muy optimista, yo creo que se puede hacer mucho con la ópera. Y para insertarla en audiencia, sobre todo gente joven. Porque tiene un componente popular en su origen, en su ADN. Así que, ¿por qué no nosotros haberla encasillado hoy día en una cosa más elitista? ¿Por qué? Volvamos a las raíces, yo como arqueóloga lo digo también. Muchas gracias. Muy bien, ministra. Y nos alegramos muchísimo porque en esto también, allá del proyecto de acuerdo al que hace alusión el senador Jaime Quintana, también hubo un interés al inicio de la discusión de este proyecto de ley del senador José García Romino de ir incorporando estos temas y que, claro, al comienzo era complejo porque compartiendo el espíritu de la iniciativa con los mismos recursos era complejo, pero finalmente las gestiones del Ministerio de la Cultura permitieron variar este informe financiero, concurrir con mayores recursos y uno de los elementos que planteaba el senador Quintana
que, a diferencia de lo que nosotros hemos visto en este último tiempo, a partir de ya la incorporación a través de las indicaciones que hizo el senador y que también hizo el propio Ejecutivo, como un efecto tal vez que no estaba en el propósito, pero se fue generando una forma de organización de aquellos que a lo mejor antes no lo sentían como una necesidad, a diferencia de quienes partieron en el origen de este proyecto de ley, que fue muy participativo, que surgió desde las propias organizaciones, que además tenían ya un nivel de trabajo previo, pero creo que ha sido un efecto positivo más que se puede valorar. El senador Juan Ignacio Latorre me ha pedido también la palabra. Gracias, presidenta. También saludar a la ministra y desearle el mayor de los éxitos y la disposición también a colaborar en proyectos regionales, locales, ¿no? Acá, aprovechando que el ministerio está en esta bonita ciudad patrimonial, cultural, donde hay mucha efervescencia cultural, hay muchas iniciativas, a veces autogestionadas, sin apoyo ninguno del Estado, de ningún organismo público, sino que la misma gente por su propio interés, por su propia capacidad de organizarse, levanta iniciativas culturales y que, bueno, ahí tal vez da para otro momento poder conversar más en detalle, la posibilidad de conocer también esas realidades y ver de qué forma potenciarlas. A veces con muy pocos recursos ellos hacen maravillas para las mismas comunidades, en los barrios, en los cerros, en las poblaciones. Como decía la senadora y presidenta de la comisión, senadora Proboste, nosotros nunca estuvimos en contra de la ópera como a priori, sino menos de entender que la ópera es un arte escénica, o sea, en términos de definición conceptual. El problema que tuvimos en su momento era cómo repartíamos esta pequeña torta, digamos, entre muchas iniciativas, y en ese sentido valoramos el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo de ampliar los recursos y poder distribuir esta torta que sigue siendo pequeña en términos culturales. A nosotros nos gustaría que el país invierta mucho más y creemos que hay un desafío ahí en el siglo XXI de crear una industria cultural potente en Chile. Yo creo que tenemos mucho potencial en ese sentido. Y en eso, bueno, valoramos en el fondo esta posibilidad, esta apertura del presupuestaria y por eso incorporar la ópera en el proyecto de fomento de artes escénicas. Entonces, nada, darle la bienvenida, ministra, que no había tenido la posibilidad y saludar la iniciativa. ¿En serio? Teníamos puras artistas aquí. Por Senador, intermedio, darle las ¿va a hablar gracias. o va a cantar? Senador José García Ruminot. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero también sumarme a las palabras de bienvenida a la señora ministra. Yo no había tenido la oportunidad ni siquiera de saludarla desde que se produjo su nominación. La ministra, algo de su corazón quedó en la Araucanía, ¿cierto?, cuando trabajó en el Museo Araucano de Temuco hace algunos años. Tengo que decir que yo la conocí en esos tiempos y se hacían cosas maravillosas sin recursos, porque no habían recursos en realidad. Puro corazón. Y eso garantiza el éxito que le deseamos, pero que además yo estoy seguro que va a tener. Así que permítame decirle, querida ministra, querida Consuelo, mucho, mucho éxito. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Por su intermedio, quisiera, presidenta, también agradecer a los senadores por su saludo. Y efectivamente, al senador García nos conocimos hace muchos años en la Araucanía. Contamos. No vamos a decir, no se preocupe, senador, yo soy arqueólogo y las cosas mientras más antiguas más las valoro. Así que tranquilo nomás. Darle las gracias, ¿eh? Y decir que estoy absolutamente dispuesta a servir a mi país y a todos los chilenos y chilenas en la cultura. Yo he dicho todos estos días que para mí la cultura es la educadora del alma, ¿eh? Y es un derecho de todos nosotros, y no un privilegio de pocos. No me canso nunca de decirlo. Y también citar a Gabriela Mistral. Y está escrita una frase de ella en su tumba, en Montepatria, que dice, en Montegrande, que dice, lo que el alma hace al cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Y yo creo firmemente en eso. Así que muchas gracias por su salud y sus buenos deseos, señor presidente.
Bueno, muchas gracias, ministra. Váyase ahí cargada con todo el cariño de esta comisión. Vamos a revisar las indicaciones que presentó el Ejecutivo. Secretario. Perfecto, señora presidenta. A ver, en cuanto a la tramitación de este proyecto de ley, ustedes recordarán que inicialmente el proyecto había sido objeto de 60 indicaciones. Durante la discusión de este proyecto de ley, el Ejecutivo fue sugiriendo ciertas nuevas redacciones para las indicaciones que había presentado, y esas nuevas redacciones luego se plasmaron en un documento que se entregó hace 15 días atrás, con el cuerpo de las nuevas indicaciones que, en definitiva, deberían de complementar y, en algunos casos, entiendo yo, reemplazar aquellas que presentó en su momento. Para efectos de la discusión, no sé si en las carpetas está el boletín de indicaciones que presentó el Ejecutivo, que es ese boletín de indicaciones. Sí. Exactamente. Sí, está. Sí, no sé, para el senador García que no Lo que pasa es que la senadora Fombal como un comparado No, lo que pasa es que le explico eso, perdón, presidenta. corresponde a información privilegiada. No le explico. No es información privilegiada. Acordamos ayer y fue enviada a todos los correos, Sí. Que era un texto, una propuesta de la Secretaría, pero hemos considerado que para mejor facilitación y entendimiento vamos a ir con el texto original y vamos a recoger las indicaciones que ha hecho el Ejecutivo. Yo entiendo que nosotros ya habíamos tomado el acuerdo de que íbamos a reabrir el debate, así que no es necesario que reitere el acuerdo, ¿verdad? Sí, el acuerdo que se había adoptado, senadora, era respecto, eso sí, de un par de indicaciones solamente en la reapertura del debate, que eran las que había propuesto el senador García, solamente de esas. Ahora, tenemos si la tan buen comisión- ánimo, ¿por qué no revisamos el...? ¿Puedo sugerir algo? Sí, ¿por qué no revisamos Presidenta, el...? yo le sugiero que vayamos desde el artículo primero Primero, y vayamos sí, porque- revisando todo rápido, cosa Así de poder es. tratar de ir terminando. Me parece. Entonces, no sé si le parece a la comisión ir con las indicaciones o con cómo iría quedando Con texto. el texto madre, que es el artículo número 1, Sí, pero se había presentado una indicación que fue rechazada. por eso. Artículo número 2, tenemos una indicación del Ejecutivo que está acá en el boletín de indicaciones. Entonces, vamos con el artículo perfecto. segundo, Ya, perfecto. secretario. Entonces, en el artículo segundo, la indicación. Perdón. No le escuchamos. Que tiene por objeto, como les digo, la indicación número 1, estoy con este texto, en el artículo segundo, para incorporar en el párrafo segundo de la letra A, página del comparado original, no sé si es el que estamos siguiendo, página 2, a continuación de la palabra danza, la palabra ópera. Entiendo yo que esto había sido aprobado por la comisión y esto se refiere en consecuencia o guarda relación con no solamente la nueva indicación del Ejecutivo, sino que también las indicaciones 3 y 4 del senador García, que había propuesto una cuestión similar. 3 del senador García, perdón, y 4 original del Ejecutivo, que había propuesto una cuestión original con la diferencia de unas cuestiones de redacción. Entiendo yo, en consecuencia, quería entenderse aprobadas las indicaciones 3 y 4 con modificaciones y la nueva 4A, que es la del Ejecutivo, que es la nueva numeración que tiene esa indicación. ¿Correcto? A ver, Para incorporar después de la palabra Lo que estamos haciendo es teatro, incorporar la la palabra palabra danza. Eso, solamente eso. Estamos incorporando ópera. Ópera después de danza. bueno, estamos incorporando danza y estamos- No, ópera. Ópera. Ópera después de danza, sí. Después de danza, solo Ópera después de ópera. danza. Ópera después de danza, ¿correcto? Sí. ¿Sigo, presidente? Entonces, pronunciémonos respecto de la indicación que ha presentado el Ejecutivo y votémosla de inmediato. Nos vamos a pronunciar respecto de la indicación presentada por el Ejecutivo, que está del artículo 2, numeral 1, en votación. Sí, perdone. No, solo que está la misma indicación del senador García, entonces si puede recoger en el
En el informe. En el informe. No, por supuesto. De acuerdo, porque al final es la misma indicación del senador García. Por eso entonces, lo habíamos mencionado, pero dado que esto... no sé cómo se puede ser secretario de eso. No, es como lo había yo planteado, que en definitiva las indicaciones 3 y 4, la 3 del senador García, la 4 original del Ejecutivo, se aprueban con enmiendas y la nueva del Ejecutivo, así va a quedar el informe, se aprueba sin enmiendas. Perfecto, podemos hacer eso. 5-0. Eso. Ya. Sí, eso. Sí, eso. Se aprueba sin enmiendas y la otra con enmiendas porque en el fondo es lo mismo. se aprueba la reapertura del debate respecto a las indicaciones 3, que fue lo que había propuesto el senador García. Se acuerda que originalmente esta indicación se rechazó. ¿Sí? Entonces se reabrió el debate, ahora se aprueba esta indicación con modificaciones, pero recogiendo el texto del Ejecutivo en la indicación que está allá en la indicación 1. ¿Estamos bien, Presidenta? ¿Es la misma que la del senador García? No, no es la misma del senador García. El senador García proponía reemplazar el párrafo segundo, Presidenta. ¿Presidenta? Y tenía por objeto incorporar la actividad coral cuando sea significada. Yo entiendo que la comisión no está aprobando el tema de la actividad coral, sino solamente está incorporando el tema de la ópera, y por eso es que... Presidenta, lo que estamos haciendo, perdón, secretario. Presidenta, lo que estamos haciendo es incorporar la ópera y por lo tanto se aprueba con enmiendas la del senador García, que era más amplia, y sin enmiendas la del Ejecutivo. Eso es todo, estamos solo incorporando la ópera. Esa es una forma de mirar el tema, y lo otro que nosotros les proponemos es que aprobemos la indicación del Ejecutivo y que la Secretaría establezca a la hora de su informe, que es lo que dice referencia a los temas de ópera, reconozca también la autoría original del senador García, porque la indicación del senador García, senadora, es más amplia que la del Ejecutivo. Pero es que no entiendo cuál es el problema no, porque es que de aprobarla con enmienda. Con modificaciones, se aprueba con modificaciones Sí, solamente eso lo hemos hecho muchas veces. De la ópera, no lo que se refiere a lo que es como... No sé, esa es la lógica de aprobarla con modificaciones. Se aprueba, idea, exactamente. Se aprueba con modificaciones porque solamente se recoge el tema de la ópera. El senador García proponía que se recogiera el tema de la ópera y la actividad coral. En lo que es la actividad coral no se acoge. Es porque, o sea, lo hemos hecho muchas veces de aprobar con enmienda. No entiendo cuál es la problemática de eso. No hay ningún problema. A la Secretaría un tema de fondo, si es que es posible aprobar 2 indicaciones de un mismo artículo. Sí, claro, Sí, lo hemos hecho muchas veces. 7, todas las indicaciones que quieran. Del mismo, Sí, del claro. mismo tenor. Sí. Lo que pasa, Presidente, le explico, por la lógica que se trabajan en comisiones, se abren nuevos plazos, entonces luego uno tiene que hacer No, sí, esto no tiene que ver con los se pueden aprobar los muchas plazos. A mí indicaciones. me parece que la indicación del Ejecutivo es como bien clara, digamos. Sí. La verdad que eso lo hacemos de manera bastante frecuente. Incluso a veces aprobamos varias indicaciones porque muchas veces ocurre que distintos senadores presentan más o menos la misma idea, solo que con una redacción distinta, y cuando ya tenemos acuerdos sobre la materia, las aprobamos todas con modificaciones. Así que no, yo creo que en ese sentido no debiera haber ningún problema. Aquí lo concreto, lo que estamos haciendo única y exclusivamente es incorporar a las artes escénicas la ópera. Gracias. El senador Quintana y luego la senadora Fontaine. Presidenta, a ver si el Ejecutivo nos puede clarificar. Yo entiendo que hay una línea para todo lo que son las expresiones corales en la ley de la música. ¿Ah? Porque yo entiendo aquí lo que nosotros estamos haciendo en esta ley, incorporando aquellas expresiones que no tienen hoy día ninguna línea de financiamiento. No sé si podemos verificar eso. Ya. Senadora Elena Fontaine. No sé por qué nos estamos enredando, pero no estamos incorporando el tema coral. Si lo único que se está incorporando es la ópera. Y yo lo que les pido es, a ver, en la ley que acabamos de aprobar y discutimos tanto de asistente de la educación, aprobamos muchas indicaciones con modificaciones. Si esto lo hemos hecho muchas veces y se puede aprobar 3 indicaciones con el mismo tenor, que es un tema que es súper relevante también para nuestro trabajo. Si aquí hay un senador que presenta una indicación en ese sentido,
acojámoslo, o sea, si es la pega que nosotros Sí, hacemos no tiene, también. en eso, Entonces, no senadora, entiendo no cuál es, es el problema. no es el ánimo, pero es una mirada, porque también podríamos señalar, o sea, de hecho, en mi primera intervención partí reconociendo y valorando que esto partió por una indicación, si no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un tema de técnica legislativa, simplemente por eso. Porque la otra forma es decir, mire, aprobamos la indicación del Ejecutivo, yo no tengo ningún reparo a la indicación del Ejecutivo, aprobamos la indicación del Ejecutivo y se entiende aprobada en lo que a esta indicación del Ejecutivo ha señalado de la indicación presentada por el senador. Pero lo que ocurre es que la indicación del senador, además de la actividad coral, también incorpora el ballet, tiene algunas diferencias. Entonces, por eso creo que es mejor que mantengamos el texto madre, aprobamos la indicación del Ejecutivo y en lo que dice relación de la indicación del senador en lo que refiere a la indicación del Ejecutivo. Eso aprobado con modificación. Sí, les quedó. Sí. Claro, usted no está. Informe lo que va a decir precisamente va a ser eso. La comisión acogió la idea del senador García en cuanto a incorporar la ópera, no en cuanto a incorporar la actividad coral y que en consecuencia de esa indicación 3 se acoge con modificaciones. Respecto de la 4 del Ejecutivo, que proponía incorporar originalmente el ballet y la ópera, solamente se aprueba con modificaciones porque solamente se aprueba el tema de la ópera. Es eso. Uno lo hace más esquemáticamente para efectos de este comparado, porque, bueno. Y en consecuencia entiendo que la comisión, porque eso también tengo que colocarlo en el informe, acordó reabrir el debate respecto a la indicación 3, porque esa había sido originalmente rechazada. Si no, toda esta discusión, usted tiene razón, Presidenta, si la comisión no acuerda reabrir el debate, no hay nada que decir respecto al 3, porque la 3 ya había sido rechazada. No sé si me entienden. Sí, pero nosotros, por eso al comienzo señalé que nosotros ya habíamos tomado el acuerdo para reabrir el debate. Entonces, usted aclaró que era sobre solo algunos artículos. Y yo le dije, habiendo un buen clima, ¿cuál es el problema? Bueno, que tomemos el acuerdo de reabrir el debate. Perfecto. Entendemos que vamos a reabrir el debate en lo que se refiere a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Entonces, puede colocar en el informe que hemos... ¿Alguien tiene una opinión distinta de reabrir el debate? Ya, entonces para que podamos señalar que se reabre el debate. Entonces, luego en el artículo 3. Pero, momento, en el artículo 2, en la fórmula que hemos señalado, aprobando la indicación del Ejecutivo con la indicación del senador García en lo que refiere a la indicación del Ejecutivo, en los términos que ha planteado el Ejecutivo. ¿Les parece que por unanimidad? ¿Sí? Aprobado. Artículo 3. En el artículo 3, el Ejecutivo, en el nuevo plazo de indicaciones, formuló las siguientes propuestas. En primer lugar, en el número 1 de este artículo 3, que se refiere a las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, incorporó, recogiendo la propuesta también de la senadora Proboste, de modificar la redacción y señalar que lo que le corresponderá será realizar propuestas en el ejercicio de sus funciones, además de asesorar al subsecretario. En consecuencia, al igual que en el caso anterior, se aprobaría la indicación, correspondería aprobar esta indicación del Ejecutivo. En los mismos términos, ¿le parece? Aprobamos la indicación del Ejecutivo, estableciendo en el informe que se acoge la indicación planteada por quien habla en los términos que ha planteado el Ejecutivo. Sí, una pequeña precisión, senadora. La indicación usted originalmente, en razón de que la Secretaría había estimado que era inadmisible, la había retirado. Nosotros vamos a colocar un informe que se entiende recogía la idea. Sí. Porque es una materia de iniciativa exclusiva el tema de las funciones de un órgano público. Perfecto. ¿Correcto? Luego, ¿les parece por unanimidad ¿les parece? Sí. Perfecto. Luego la siguiente indicación del numeral 3 del artículo 3. Sí, tiene por objeto reemplazar este numeral 6, que es la sexta atribución que se le entrega al Consejo. La nueva redacción significa o dice lo siguiente: apoyar la formación profesional técnica o de cultores mediante el financiamiento de becas, pasantías
tutorías o residencias en los diversos ámbitos de las artes escénicas y la educación artística, sea esta última formal o informal. El Ejecutivo optó por reemplazar todo el numeral. La enmienda corresponde a señalar el tema que es la educación artística formal o informal, que era la cuestión que no tenía el artículo original, el número original. En este numeral también es importante señalar en que fue una sugerencia de la senadora Ena Fonber, sobre todo lo que dice relación con la inclusión de cultores, de manera de que no, así es que también valoramos que se haya incluido. Si es que el informe también lo puede recoger, se lo agradecemos a la Secretaría. ¿Les parece por unanimidad? Sí. Aprobado. Perfecto. Luego, en el numeral 10, el Ejecutivo también propone recoger una expresión que señala que la función de promover y difundir el respeto y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores de las artes escénicas, como también los derechos de autor y conexos. No estaba el tema de los derechos fundamentales de las artes, de los trabajadores de la arte escénica, y en eso consiste fundamentalmente la modificación. ¿Esto fue alguna solicitud de alguien de acá o no? Si no, le ofrezco la palabra al Ejecutivo, si es que se quiere referir a aquello. Con la dirección de la ministra, por su intermedio, Presidenta, efectivamente esta disposición está en línea con lo que ya había señalado el senador Quintana en una de sus indicaciones, y básicamente la idea es reafirmar aquellas normas del Código del Trabajo que están referidas sobre la materia, pero que nos pareció también importante hacer ese destaque en esta ley de arte escénica. Por lo tanto, está en términos, digamos, de continuidad con lo establecido en la legislación laboral vigente. Por lo demás, en los convenios que el Ministerio celebra con organizaciones también se requiere y se exige el cumplimiento de esa normativa laboral, por lo tanto está precisamente en línea con todo el sistema. Gracias, Presidente. Solo para rectificar, esta había sido una indicación presentada por el senador Quintana Navarro Arboe, que en su momento fue declarada inadmisible, así que en eso también creo que es importante recoger el espíritu de los autores iniciales. ¿Les parece que lo aprobemos por unanimidad? ¿Parece? Aprobado. Luego Vamos habría al que ir artículo cuarto. Al artículo octavo. Perdón, artículo cuarto. Artículo cuarto. En el artículo cuarto, el Ejecutivo propuso 4 propuestas. Recordarán que acá se refiere el artículo cuarto a la integración del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Acá los senadores propusieron una serie de cambios. Todos estos cambios, el concepto de la Secretaría, todas estas indicaciones deberían ser declaradas inadmisibles, porque se trata de la integración de un órgano público, que es una cuestión de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En ese sentido, las enmiendas que el Ejecutivo ha recogido son las siguientes. En primer lugar, en la letra G, de este artículo cuarto, propone una nueva redacción que señala que es una persona representativa de la gestión cultural o de los administradores de salas públicas o privadas de artes escénicas, salas o espacios de teatro, danza, ópera, circo o títeres. Esta es una redacción más novedosa en el sentido de que incorpora el tema de la gestión cultural, básicamente, en esta redacción, y también precisa que las salas que exhiben son salas públicas o privadas. Son los 2 cambios fundamentales que hace este precepto, esta letra G nueva del artículo cuarto. Quiero ofrecer la palabra. Senador García. Quizás pedirle al Ejecutivo si nos pudiera hacer un resumen. ¿Cómo quedaría el Consejo de acuerdo con las modificaciones que ustedes nos están proponiendo? ¿Cuántos serían sus integrantes? Buen punto. Buen punto. ¿Cierto? Para saber cómo... Porque después tenemos el numeral 8, que habla de que la integración del Consejo debe ser plural y equilibrada, adecuada representación de las regiones y de ambos sexos. Al menos 8 de sus integrantes deberán desarrollar sus actividades en regiones distintas de la metropolitana. Yo no sé, ¿cuántos vamos a tener al final? Ministra, yo creo que la consulta del senador García Ruminotti es muy importante, porque este es un debate que lo dimos hace varias sesiones atrás. Entonces, con las modificaciones es bueno hacer refrescar ahí y hacer esta nueva versión de cómo queda el Consejo finalmente.
señora Presidenta, por su intermedio, son 15 15, sí, en total, los integrantes Sí. del convenio. Pero Y si pudiéramos tener 8 como un panorama más... sí, Y veamos Más la detallado. cómo queda. sí, si le parece, le puedo ofrecer la palabra al secretario ¿Cómo y no? ustedes van chequeando y el secretario puede hacer una lectura de cómo va a quedar nuevamente toda la composición del Consejo. Y si surge alguna diferencia entre lo que ustedes han estado diseñando, le pedimos que nos la haga saber, pero el secretario va a dar lectura a la composición, incluida las indicaciones que ustedes presentaron al artículo 4. Exactamente. Gracias, señora Presidenta. Entonces, el artículo 4 quería la siguiente redacción. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas estará integrado de la siguiente manera. A, el subsecretario de las Culturas y las Artes, quien lo presidirá. B, dos personas representativas del teatro, una de las cuales deberá ser director y la otra... A ver, espera. Vamos, porque han surgido algunas dudas, entonces... A, el hágalo como en subsecretario... italiano, así, piano, ya. No, que te hablas muy rápido. No, pero... El subsecretario de las Culturas y las Artes, quien lo presidirá. B, dos personas representativas del teatro, una de las cuales deberá ser director y la otra actor o actriz. C, dos personas representativas de la danza, una de las cuales deberá ser coreógrafo o pedagogo en danza y la otra intérprete. D, todas estas letras, hago una pequeña paréntesis, habían sido objeto de indicaciones por parte de los senadores, pero son indicaciones que en concepto de la Secretaría son inadmisibles. Exactamente. Entonces, por eso todo esto queda tal cual, el Ejecutivo no planteó nuevas integraciones acá. D, dos personas representativas del circo, una de las cuales deberá ser director artístico o formador de circo y la otra artista circense. E, una persona representativa de la narración oral. F, una persona representativa de los titiriteros. G, una persona representativa de la gestión cultural o de los administradores de salas públicas o privadas de artes escénicas, salas o espacios de teatro, danza, ópera, circo o títeres. H, una persona representativa de los diseñadores y técnicos de las artes escénicas y un académico de reconocido prestigio de uno o más ámbitos de las artes escénicas designado por las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado y acreditadas por un periodo de a lo menos 4 años de conformidad al reglamento. J, un cultor de reconocido prestigio en el ámbito de las artes escénicas. K, un galardonado con el Premio Nacional de Artes de la Representación o con el Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República en cualquiera de sus disciplinas. Y luego, no es integración propiamente tal en cuanto a formalmente a quienes son, sino un párrafo común para toda la integración que señala que la integración del Consejo deberá ser plural y equilibrada, con una adecuada representación de las regiones y de ambos sexos. Al menos 8 de sus integrantes deberán desarrollar sus actividades en regiones distintas de la región metropolitana. Esta representación regional será obligatoria respecto de una de las personas a que se refieren los literales B, C y D. Y en lo demás el artículo era tal cual había sido aprobado en general. Queda integrado por 15 personas, la consulta que ha hecho el senador García, y 8 tienen que ser representantes de regiones distintas de la metropolitana. Se incorporó el tema de cultor, de que se cambió persona por cultor. De este mismo, le ofrezco la palabra a la senadora Ena Fonbear y Presidenta, también una cosa- por acá hay algunas consultas. Totalmente formal, pero para que quede bien, que aquí está de al menos 4 años de acreditación con el cambio de la Ley de Educación Superior. Tenemos que adecuarlo a, no sé, acreditación avanzada, no me acuerdo, de excelencia. No sé qué es lo que queremos, porque ya no existen los 4 años de acreditación. Es que están todas acreditadas. Todas las instituciones tienen que estar acreditadas. Entonces, si queremos aquí 4 años de acreditación, me imagino que estamos hablando, o me estamos imaginándonos acreditación avanzada. No sé si de excelencia, pero sí avanzada. Yo le pondría avanzada, Presidenta. ¿Sí? Senador Jaime Quintana. A mí en general me parece, creo que el tema de la región de alguna manera se recoge también, que realiza sus actividades en regiones, 8 de los 15 miembros. Mi preocupación está con la letra G, especialmente con los administradores de salas públicas. Yo siento que ahí se nos desvirtúa un poco la cosa,
pero particularmente porque ahí está como muy amplio, una persona representativa de la gestión cultural o de los administradores de salas públicas o privadas de arte escénica, salas o espacios de teatro, danza, ópera, circo, títere. O sea, la ópera está entrando recién aquí, ¿cierto? Ustedes me corrigen, en la G. Está entrando ahí con otros actores. O sea, la probabilidad de que la ópera, que finalmente, si la vamos a incorporar, si le vamos a poner recursos, los que sean, no es la cantidad que se esperaba, pero en fin, yo creo que debía quedar bien representada con un asiento resguardado, con escaño reservado, por así decirlo, para la ópera. Claro, pero yo lo sacaría del tema de los administradores y los gestores. Le ofrezco la palabra al Ministerio por la consulta del senador Quintana. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, contestando la pregunta del senador Quintana. Efectivamente, en el análisis que se hizo respecto de la posibilidad de incorporar un representante de la ópera en el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, la respuesta del Ejecutivo fue negativa, básicamente porque a la fecha en que se estaba discutiendo la indicación, y tengo entendido que hasta esta fecha también, no existen organizaciones formales de representantes de la ópera en términos de lo que pueden ser los cantantes líricos u otro tipo de personas. Por lo tanto, efectivamente, ahí había un problema en cuanto a la conformación, porque el día de mañana, cuando haya que citar a los representantes de esos sectores, vamos a tener un problema muy complejo, que es distinto a lo que pasa, por ejemplo, con los titiriteros o narradores orales, que sí tienen organizaciones y asociaciones formalizadas como corresponde. Y, en segundo lugar, por el hecho de que efectivamente esto podría eventualmente implicar un gasto adicional en la configuración del Consejo Nacional, y esa es una cuestión que no logramos alcanzar acuerdo con la DIPRES. En consecuencia, en la configuración del Consejo Nacional queda con los mismos 15 miembros originales. Gracias, Presidente. Ministra, respecto de la consulta anterior de la senadora Fonbear, y que en eso también le pedimos la excusa al senador Quintana, porque mientras él estaba planteando su inquietud, nosotros estábamos viendo una alternativa de solución, porque efectivamente este texto está desfasado de lo que fue la aprobación de la Ley de Educación Superior, a pesar de que estaban en plena discusión, pero como en la Cámara este texto está en segundo trámite, el primer trámite lo vio la Cámara, y ahí lo vio la Cámara, en la Cámara lo ve la Comisión de Cultura específicamente, entonces no necesariamente manejan al detalle los alcances en materia de educación, y por eso creemos que es mejor eliminar a continuación de la palabra acreditadas el periodo, que diga por un periodo de a lo menos 4 años, eliminarlo, que diga simplemente acreditadas, y porque además después le entrega el mandato al Ejecutivo de conformidad al reglamento, por lo tanto es un tema que perfectamente el Ejecutivo lo puede resolver. Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con la indicación Entonces de la tendríamos senadora que preparar Fonbear. la indicación ¿Cómo no? para Muchas gracias. que la suscribamos. No, yo creo que De ese pedazo Ya. se queda al tiro, no necesitamos indicación y así podemos ¿Sí? avanzar. Sí, bueno. ¿Les parece que la rechacemos por unanimidad? La frase que dice por un periodo de a lo menos 4 años. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Rechazado. Senador Quintana, volvamos sobre su punto. Bueno, lo que yo señalaba, la misma línea, que hay algunas cosas que están desfasadas, esta es una de ellas, porque si hoy día se va a incorporar una cantidad de recursos que no nos parece lo suficiente, pero igual muestra un avance, para la ópera lo razonable es que la ópera tenga efectivamente un escaño, tenga un asiento ahí, y la manera como está planteado en la letra G es muy amplia, y la probabilidad de que tengamos un gestor cultural o un representante de los administradores de salas públicas o de la danza, el circo, los títeres, y no tengamos alguien de la ópera es alta. Entonces yo siento que este es el momento de mostrar que efectivamente nos interesa que la ópera esté presente.
con un representante, dado que hoy día están estos recursos. Muchas gracias, senador Quintana. Le ofrezco la palabra al senador José García Ruminot. Muchas gracias, presidenta. El senador Quintana tiene toda la razón. Una consulta al Ejecutivo. ¿Pudiéramos cambiar esta persona representativa de la gestión cultural o de los administradores de salas públicas o privadas de arte escénica, salas o espacios de teatro, etcétera? La letra G que se nos está proponiendo por una persona representativa de la ópera. Yo tengo la impresión que esta letra G no es como muy claro a quién queremos que se represente ahí, que ya no esté en las letras, en las otras letras. Por eso yo creo que sin aumentar costos, sin aumentar el número tampoco, simplemente que en la letra G lo pusiéramos una persona representativa de la ópera. Y eso se puede redactar mejor, obviamente. ¿Tú dices aumentarlo a 16? Perdón, senador Quintana. ¿A 16? No sé, pero tiene que haber un representante de la ópera. Yo comparto con el senador Quintana eso. Muchas gracias. Ministra, creo que la advertencia que nos ha planteado el senador Quintana es muy importante porque, claro, cuando uno mira la composición del Consejo y particularmente la letra G, yo tiendo a estar de acuerdo que es importante la representatividad de la gestión cultural, en términos, pero creo que así como el Consejo tiene a una persona representativa de la narración oral, tiene a una persona representativa de los titiriteros, a una persona representativa de otros géneros, creo que también es importante incluir a la ópera, o sea, de todo el esfuerzo que se ha hecho. Secretario. Hacer presente que en las indicaciones originales del Ejecutivo, ellos habían planteado en la indicación 24, que coincide con la interpretación 25 del senador García, de incorporar a una persona de la ópera dentro de la integración del Consejo. No sé si ustedes lo recordarán, que habían sido temas que también habían quedado pendientes para ver si se incluía específicamente en la integración del Consejo a un representante de la ópera. Indicación 24 e indicación 25. Claro, pero lo que proponía el senador García era integrar uno nuevo. Entonces, creo que en este debate recobra sentido la posibilidad de que ustedes puedan evaluar esa alternativa, porque es una facultad exclusiva del Ejecutivo. Pero creo que dado todo el esfuerzo que ya se ha hecho, que hay mayores recursos, que está la ópera incluida, creo que también es importante dejar esa representatividad en el Consejo y a lo mejor, como Raimundo planteaba, buscar alguna fórmula para dirimir en caso de que exista un empate y que perfectamente es quien lo preside. Senador García. Presidenta, también en el ánimo de buscar acuerdo, me pregunto yo, ¿es estrictamente indispensable que haya un representante del Ministerio de Educación si este es un organismo que va a estar presidido por el subsecretario de Cultura? A lo mejor no es indispensable tampoco. ¿Cierto? Claro, porque esto era cuando era Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que hay alternativas como para incorporar a un representante de la ópera sin que aumentemos el número. Oye, pero también la Secretaría nos alumbra respecto de otra alternativa. Y la otra alternativa que existe es que en la primera tramitación en esta comisión el Ejecutivo ya había presentado una indicación, que es la indicación 24 que está en el comparado original. Y en esa indicación el Ejecutivo proponía incorporar un representante de la ópera. Nosotros lo habíamos rechazado. No, pero, está pendiente, claro, dice no pendiente. A lo mejor lo que podemos hacer, como ya hemos reabierto el debate, es aprobar la indicación que el Ejecutivo había planteado, que es un literal nuevo. Entonces, en la G, queríamos 16.
Entonces la G podemos sacar el de la ópera de acá y aprobar la G que nos propone el Ejecutivo en este paquete y aprobar la indicación 24 que el Ejecutivo había planteado respecto del representante de la ópera. Senadora. Yo propongo lo siguiente. Lo que pasa es que si es que nosotros aprobamos un literal adicional, nos va a quedar en 16. Y 16, los números pares no son buenos porque, o sea, en este caso no son buenos porque puede generarse empate. A mí en general tampoco me gusta, o sea, está bien que puede dirimir el presidente, para eso tendríamos que tener una indicación del Ejecutivo porque tenemos que incluirla. Entonces, estamos ahí en un tema. ¿Y qué pasa si es que aprobamos la del Ejecutivo y sacamos al representante del Ministerio de Educación y así nos queda de nuevo el número impar? Porque esto del representante del Ministerio de Educación es un resabio de cuando el Ministerio estaba dentro de Educación o dependía de alguna manera. Y eso ya hoy día tenemos una institucionalidad completamente distinta. El representante del Ministerio de Educación va a ir ahí por cumplir, pero al final del día es un tema que es totalmente cultural. Entonces, esa sería mi propuesta para no tener que esperar. O sea, primero porque encuentro que tiene sentido lo que plantea el senador García, pero segundo porque de esa manera podemos quedar nuevamente en número impar. Sobre esta nueva propuesta, ofrezco la palabra, senador Quintana. Sí, presidenta, yo también había pensado, sin que nadie se moleste, pero objetivamente aquí hay algunas expresiones que tienen más cultores o más ejecutores, teatro, danza, circo, la propia ópera. Los narradores orales y los titiriteros son menos, objetivamente son una cantidad menor. Perfectamente podrían ir ellos también juntos en una misma, en un mismo escaño. Pero además, sí, yo entiendo que con la creación del Ministerio de las Culturas hay una separación administrativa en los temas con educación y, por supuesto, hay responsabilidades muy definidas. Sin embargo, el separar la cultura de la educación como un tema conceptual a mí me hace un poquito ruido. O sea, en todo orden. Ayer nosotros, esta misma comisión, estaba viendo educación no sexista y siempre, o sea, el propio presidente de la República, a propósito de la agenda de género, decía también esto, el tema cultural con la educación van de la mano. No sé, tengo dudas frente a eso. Creo que es muy abrupto. Sí, yo creo que escuchando los gritos independentistas de la senadora von Behr, que nos parece que legítimamente se lo ha ganado el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, creo que la presencia de otro ministerio, como el Ministerio de Educación, es contribuyente a una causa de amplificar los esfuerzos en materia cultural. El secretario también le ha señalado a la senadora von Behr que el artículo 6º incorpora ya la facultad para que sea el Consejo el que defina la forma, primero define quién lo preside, define la forma en cómo va a funcionar y, por lo tanto, en ese mismo ámbito también define la forma en cómo va a dirimir en caso de existir algún empate. Entonces, creo que en ese sentido, ministra, y habiendo un acuerdo en esta comisión, mantengamos la redacción original de la letra I, que es el representante del Ministerio de Educación, y aprobemos la indicación 24 inicial del Ejecutivo de incorporar al representante de la ópera, razón por la cual la modificación que usted nos presenta debiéramos rechazarla, porque una persona representativa de la... No, debiéramos mantenerla porque dice gestión cultural, pero no necesariamente debiéramos volver ahí a incorporar el tema de la... O aprobamos la G del Ejecutivo, sin la palabra ópera, y agregamos la 24 anterior del Ejecutivo. ¿Sí? Hago la explicación. En la letra G quedaría aprobada, como lo plantea el Ejecutivo, con modificaciones para eliminar la palabra ópera. Y luego se incorporaría una letra nueva, que sería la consecuencia de la indicación 24, que también tendría que ser aprobada con modificaciones, porque tengo entendido yo que la idea es que sea una persona representativa y no un representante. Una persona representativa de la ópera para guardar relación con las otras integraciones.
de tal manera que se aprobaría con modificaciones también la indicación 24 del Ejecutivo originalmente planteada. Y en consecuencia se aprobarían también las demás indicaciones que aparecen en esta página 2 del texto de indicaciones del Ejecutivo, que son la 6, la 7 y la 8. Y además habría que aprobar una indicación que había presentado el Ejecutivo con anterioridad, que era para adecuar el literal que se hace referencia en el inciso tercero de este artículo 4, que dice los integrantes señalados en las letras B, C, D, etcétera, etcétera, decía I, J, y yo había incorporado J y M. M es precisamente la persona representativa de la ópera, que también ahora queda incorporada en este inciso. Que también estaba pendiente porque era una indicación del Ejecutivo. Sí, estaba pendiente porque estaba en relación con si se aprobaba Sí. o no se aprobaba la persona representativa de la ópera. Y en consecuencia, como consecuencia de aprobar la persona representativa de la ópera, es la necesidad de aprobar la otra indicación. Perfecto. Estamos de acuerdo, entonces, unanímemente aprobamos la letra G, sacando la palabra ópera. ¿Parece? Y luego aprobamos la indicación 24 del comparado original del Ejecutivo para incorporar a una persona representativa de la ópera en esos términos. Correcto. Y aprobamos de la misma forma la letra J, el numeral 6, 7, 8 del texto de las indicaciones del Ejecutivo. ¿Les parece por unanimidad? Sí. Perfecto. Vamos al artículo 8. En el artículo 8, el Ejecutivo ha propuesto 4 indicaciones. Todas estas son indicaciones que habían sido discutidas y analizadas por la Comisión. Lo que hace esta indicación fundamentalmente es recoger en el texto lo que fue la discusión. En primer lugar, es incorporar el artículo 8, se refiere al Fondo de Fomento de las Artes Escénicas, e incorporar en primer lugar a la ópera en la primera función que tendrá, que es apoyar la creación, producción y montaje de obras de teatro, danza, ópera, circo, títere, etc. Luego, ¿Les parece que la aprobemos por unanimidad, haciendo también referencia 30. A la indicación del senador García? De la 30, No. A la 30. A la 30. A la 30 el Ejecutivo, la 31 debería ser declarada admisible, pero... No. Esta es... Pero hagamos referencia a Sí, esta, lo hacemos a esta nueva. que recoge la idea. ¿Ya? Sí, presidente. No, pensé que la del senador García... No, la senadora indicación, la del senador García Déjeme debería ser mirarla. declarada admisible, porque obviamente el fondo es un tema de recursos públicos y se modificaría los destinos del fondo, pero no es que se recoge la idea del senador García de incorporar. Sí, porque igual la había retirado en esa oportunidad. Lo mismo con otros temas. Sí. Perfecto. Se Entonces, aprobaría la indicación 9. aprobamos en el artículo 8, numeral número 9, ¿parece? Por unanimidad. Luego, Muy bien. la indicación 10 del Ejecutivo recoge lo que ha sido también lo que fue la discusión de incorporar la palabra creaciones en la letra C. La letra C se refiere a apoyar el desarrollo de programas y acciones que contribuyan a la inserción de obras y propone o creaciones. Eso fue un tema que se planteó en la discusión, que tenía que ser incorporado, y esto es lo que hace esta indicación 31. ¿Les parece? Sí, presidente. Senador Quintana. Ya. Luego, Aprobado. en la indicación Espérame. 11, que se refiere a la letra G, en consonancia con lo que son los anteriores acuerdos, se incorpora la arte ópera dentro del apoyo y desarrollo de iniciativas de formación y mediación realizadas por el Salas de Teatro, Danza, Ópera, que es consonante con los demás acuerdos anteriores. A ver, ¿puede leer, por favor? Sí, la Completa letra G es dentro de las destinos que tendrá el fondo, es apoyar el desarrollo de iniciativas de formación y mediación realizadas por las salas de teatro, danza, ópera, espacios de circo, centros culturales y otros agentes culturales en espacios habilitados. Y ahí quiero hacer presente de que hay una indicación de los senadores Latorre y otros que se me olvida hoy día, que o que se habiliten. Especialmente. Que, esa está aprobada por unanimidad. Está aprobada por unanimidad, esa era la 34. Por lo tanto, eso sigue. Sí. ¿Les Así parece? que ¿Aprobamos la indicación del Ejecutivo? Unánime. Perfecto. Es la 12. Sí. Y luego, finalmente, la indicación de este precepto es la indicación que está numerada acá con la número 13, Letra que K. se refiere a la letra K, que es para precisar, tal como se hizo en la letra anterior, que las salas o espacios culturales son tanto los públicos como los privados, que también se había planteado acá, en la discusión de la comisión.
¿Les parece? ¿Aprobamos por unanimidad? Perfecto. Le pedimos a la Secretaría. No fueron modificadas todas los destinos del fondo. No, perdón, los otros no. Solo que ustedes quieran empezar a revisarlo, pero cualquier cosa requiere indicación del Ejecutivo. No. Estamos. Ok. Perfecto. Vamos al artículo número 9. En el artículo 9, en primer lugar, hay una modificación formal perdón, no hay ninguna modificación formal. El numeral 14. En la indicación 14 tiene por objeto incorporar un inciso segundo un párrafo segundo, perdón, al inciso segundo de este artículo. No, es incorporar en el inciso segundo. Sí, un párrafo segundo. Un párrafo segundo, un párrafo agrega, un párrafo nuevo. A continuación. En todo caso, la distribución de los recursos del fondo se refiere a la forma en que se distribuyen los recursos, deberá contemplar criterios de diversidad, descentralización y acceso al repertorio nacional y obras universales de las manifestaciones escénicas. Y el Ejecutivo propone agregar lo siguiente: una proporción de los recursos asignados a tal efecto que no podrá ser inferior al 40% de los mismos, según lo determine el Consejo, deben ser destinados a regiones distintas de la metropolitana. Acá no solamente se recoge lo que ha sido toda la discusión, que se fue planteada incluso por los senadores al inicio de esta sesión, sino que también las propuestas que habían hecho en su momento la senadora Proboste y también los senadores Navarro, Arboe y Quintana, obviamente eso sí, con otros porcentajes. La senadora Proboste había propuesto un 60% y los senadores Navarro, Arboe y Quintana habían propuesto 3/5 partes de los recursos. El Ejecutivo lo que recoge, que fue una cuestión que se planteó y se discutió en una sesión pasada, es que el 40% de estos recursos... No dice el 40, dice no podrá ser inferior al 40. Exacto, puede ser hasta el 40, hasta el 40. No. ¿Ve que a ustedes se les salen los centralistas? No, puede ser el 80, puede ser el 90, no puede ser menos de 40, puede ser el 99. 40 para arriba. Claro, es el piso, no es el techo. No sé. No sé 40. Ya, no dice 40, dice al menos. Proporción de los recursos asignados a tal efecto que no podrá ser inferior al 40% de los mismos, según lo determine el Consejo. Y eso, Sí. eso además fue bien valorado, eso lo habíamos conversado anteriormente. No sé si quiere que para la historia de la ley ustedes han planteado de que, no obstante, que la región metropolitana también necesita la posibilidad de un teatro. Déjame escuchar a la senadora primero. ¿Senadora? Esto lo discutimos al principio de la sesión, pero quisiera que quedara en esta parte del recogido, en esta parte del informe, perdón. Me concentró, ¿vio, Presidenta? Que en el fondo que deben ser destinados a regiones distintas es para que el espectáculo sea en una región distinta a la metropolitana, pero puede ser con un elenco de la región metropolitana y por lo tanto finalmente los fondos puede que queden en la metropolitana. El punto es que el arte llegue a las regiones. Así es, y para que sea parte también de la historia de la ley, señalar en que los miembros de esta comisión, que tienen una fuerte vocación de región, también reconocen en que hay desigualdades en la propia región metropolitana y en ese sentido no es el ánimo debilitar esos espacios. Si les parece, lo aprobamos por unanimidad lo que propone el numeral 14 al artículo 9 del paquete de indicaciones del Ejecutivo. Perfecto. Luego la indicación 15 del Ejecutivo señala lo siguiente. Antes de dar lectura a esta indicación, también recoge los contenidos que estaban en la indicación 38, que fue retirada de los senadores Navarro, Arboe y Quintana. Dice, tendrá plena aplicación respecto a las contrataciones relacionadas con las adjudicaciones del fondo, lo dispuesto en el capítulo 4 del contrato de los trabajadores de arte y espectáculos del título 2 del libro 1 del Código del Trabajo o cualquier otra norma legal que sea aplicable cuando corresponda. Es la referencia que se hace desde el punto de vista jurídico, legislativo, a las normas del Código del Trabajo que rigen la actividad de los trabajadores de arte y espectáculos. Es una cuestión de orden. Sí, si les parece, aprobamos la indicación del Ejecutivo, reconociendo que esto fue también ahí planteado por los senadores Quintana, Navarro y Arboe, pero que ¿les parece? ¿No? Perdón.
que le ofrezco la palabra al Sí, senador lo que Quintana. pasa es que lo que incorpora el Ejecutivo puede desvirtuar lo que está en la ley de los actores, intérpretes y ejecutantes, y que está recogido también en el Código del Trabajo, que es la expresión o cualquier otra forma aplicable cuando corresponda. Nos parece que no debiera agregársele esa frase. ¿Tiene que aplicarse esa norma? Es lo mismo, pero contra reacción. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Presidenta, Todas las contrataciones se derivan de adjudicación de estos fondos y están contemplados obligatoriamente en A la ver, norma. pero, ¿escuchamos al Ejecutivo? gracias, Presidenta. Para aclarar el porqué de la reacción de esa norma, es básicamente para no dejar amarrada la denominación del título específico del Código del Trabajo, que eventualmente pudiera en el futuro cambiar. Por lo tanto, la idea es a favor del trabajador, que esto esté suficientemente bien dispuesto, de manera que el día de mañana, cuando se cambie esa disposición laboral, se aplique aquella que corresponda. Ese es el espíritu de la disposición que se propone. Pidió la palabra el senador Quintana y luego la Secretaría. Sí, nos parece que con ese agregado estamos atenuando los derechos laborales, afectando la estabilidad. Un trabajador que tiene 4 cotizaciones no va a poder acceder a FONASA, por ejemplo. Creo que lo va a complicar. Todas las contrataciones que tienen de adjudicación de estos fondos deberían contemplar obligatoriamente la aplicación de la norma del Código del Trabajo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, explica. Senador Quintana, y en su opinión, ¿cómo podría mejorarse la indicación del Ejecutivo? Porque efectivamente cuando discutimos este punto en sesiones anteriores, ustedes accedieron a retirarla, pero que con el compromiso de que se iba a incorporar el espíritu de lo que se había planteado. ¿Cuál, respecto de esta redacción que presenta el Ejecutivo, usted considera que Es decir, ¿cómo se llama el título? difiere del propósito de la indicación de ustedes? La frase que nos hace ruido es simplemente la que acabo de señalar, o cualquier otra forma aplicable cuando corresponda. Nos parece que eso puede afectar la contratación. Eso habría que sacarlo. Perfecto, eso sí. Les propongo que hagamos una votación separada de esa frase y por lo tanto votamos en primer término la primera parte de la indicación del Ejecutivo, que sería desde las comillas, tendrá plena aplicación respecto de las contrataciones relacionadas con las adjudicaciones del fondo, lo dispuesto en el capítulo 4 del contrato de los trabajadores de artes y espectáculos del título 2 del libro 1 del Código del Trabajo. Hasta ese punto someto a consideración de la comisión. ¿Les parece por unanimidad? ¿Les parece por unanimidad? A continuación someto a votación el párrafo siguiente o cualquier otra norma legal que sea aplicable cuando corresponda. Senador Quintana, en votación. Nominal, ¿todos estamos unánimes? ¿En contra? Senador García, en contra, unánime. Señora Presidenta, perdón. Sí, Bueno, ministra, le ofrezco la palabra. No, para decirle que estoy totalmente de acuerdo con eliminar, acoger la sugerencia del senador Quintana, porque además las condiciones de trabajo de los trabajadores en general del espectáculo, el arte, son muy precarias. Así que me parece razonable la indicación que ha hecho. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias y reiteramos los agradecimientos que ha hecho el senador Quintana en nombre de quienes fueron autores iniciales de esta indicación. Vamos a pasar al numeral 16 del artículo 9. Secretario. Sí, finalmente, este es un tema nuevo, no estaba considerado en indicaciones anteriores. El Ejecutivo plantea incorporar un inciso final a este artículo que señala lo siguiente. Tratándose de la ópera, la asignación de recursos provenientes del fondo deberá ser destinada exclusivamente a regiones distintas a la región metropolitana en la forma que determine el Consejo. Presidenta, Senadora Ana Fumbear. Aquí está el punto que planteábamos nosotros la vez pasada respecto a qué pasa con la ópera en las comunas de menos ingresos que no tienen acceso
a ninguno de los teatros más importantes de la región metropolitana, y ahí yo tengo una complicación con la forma en la que esto está descrito. Yo entiendo de que el teatro municipal tiene una obligación de itinerancia, pero es solo el teatro municipal. ¿Y qué pasa si es que nosotros tenemos, un grupo de ópera que se quiere presentar, que es de Santiago, fuera del municipal, y que se quiere presentar tengo idea, tiene un proyecto de ópera en La Pintana? Eso me complica un poco respecto a esta redacción. Entiendo que la habíamos discutido, pero yo tengo esa complicación. No me gusta en ese sentido, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Senador Quintana, ¿me pide la palabra? ¿Sabe lo que pasa, Presidenta? Sí, conversábamos recién Antes de de comenzar que el teatro municipal tiene la obligación de itinerar sus representaciones, dado el importante aporte que le entrega el Estado. Entonces, a raíz de eso habíamos dicho que el teatro municipal, el Estado lo guíe hacia itinerar dentro de las otras comunas de Santiago. Sin embargo, yo seguí elaborando, seguí pensando de que, claro, eso hace de que la plata no vaya al teatro municipal, pero tampoco estamos impulsando o apoyando la ópera de otros grupos dentro de la región metropolitana distintos a los teatros tradicionales y sobre todo al teatro municipal. Entonces, la verdad, Presidenta, que yo en ese sentido no sé si hemos evolucionado en esto. Yo no estoy de acuerdo con esta redacción, no de esa manera. Quizás sí, yo lo dejaría amarrado al 40% básico para las regiones, digamos, pero no de esta manera, porque creo que estamos restringiendo el desarrollo de otros grupos de ópera en la propia región metropolitana. Muchas gracias, senadora. Senador Jaime Quintana. Lo que pasa, Presidente, es que esta discusión nos vuelve a la discusión anterior, que tenía que ver justamente y precisamente para eso es que nosotros proponíamos que el Ejecutivo pudiera haber generado una iniciativa específica de la ópera, también con los aspectos que señala la senadora von Baer, para estimular, fomentar en todas las comunas. Hoy día no tenemos ningún incentivo para que una comuna pueda hacer ópera. Claro, con la ley CEP los ministerios pueden comprar instrumentos, pero no hay una política especial que fomente la ópera. Ahora, en el caso de Santiago, yo creo que es distinto, porque el municipal de Santiago tiene un convenio con el ministerio, nada menos de 3.000 millones de pesos. O sea, aquí se van a incentivar 600 millones para todo el país, y el ministerio tiene un convenio por 3.000 millones para el teatro municipal. Entonces, tal vez lo que correspondería que los temas que plantea la senadora von Baer puedan ser recogidos en ese convenio, y tal vez se puede modificar ese convenio para la itinerancia en comunas de la metropolitana, pero de ahí a quitarle recursos de los pocos que van a haber para las regiones no nos parece. Sí, ministra, este es un tema que lo conversábamos al comienzo. Valoramos enormemente la disposición que ha tenido el Ejecutivo, porque en esta redacción así queda claro, al momento de señalar en que se destinen exclusivamente para el desarrollo de regiones, pero hay un tema ahí que hay que resolver. Tengo una preocupación, que nos quedan 12 minutos para terminar esta comisión. Tenemos después sesión especial y habíamos acordado en la sesión anterior también invitarla para que usted nos pueda dar su opinión respecto de otro proyecto que tiene que ver con el área y que dice relación con el proyecto de ley que modifica la ley 20.959, que extiende la aplicación de la ley 20.243 y que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual, para extender y hacer efectivo el derecho de artistas y creadores audiovisuales a percibir remuneración por sus creaciones. Yo no sé si le informamos previamente, adecuadamente, de que queríamos requerir su opinión respecto de este proyecto de ley.
y lo habíamos acordado así en la sesión pasada. Entonces tengo una preocupación porque, claro, nos entusiasmamos, entramos de lleno al proyecto de artes escénicos y nos quedan 12 minutos y creo que respecto de este punto la discusión se nos podría alargar más que ese tiempo y no queremos concluir sin antes escuchar su sesión porque tenemos un itinerario para abordar este otro proyecto. Senadora, sobre el punto. Primero, es un tema súper delicado el tema de los derechos, porque nos equivocamos, parece, la vez pasada en cómo lo legislamos. Entonces es un tema delicado. Entonces yo no sé si la ministra conteste el tema o si no, quizás dejarlo para la sesión donde vamos a escuchar a los demás respecto a este tema. No. Porque la ministra No estoy al tanto a fondo del tema. Por eso le preguntaba, pero me dice la Secretaría que sí envió la información, pero no tenemos inconveniente. Yo no, solo a raíz de lo que señala la senadora von Baer, porque a veces es bien fácil siempre echarle la culpa después al esfuerzo legislativo, el trabajo legislativo, pero entiendo que esta dificultad que hoy se pretende resolver con este proyecto de ley no es necesariamente una equivocación del legislador, sino esto fue un acuerdo al que alcanzaron los artistas con los exhibidores, en donde los exhibidores le dicen, mire, mejor nosotros le retenemos a los distribuidores y le pagamos a ustedes. Y eso fue un acuerdo de ellos en esa oportunidad, o sea, para colocar los temas en donde debieran estar. Entonces, hoy día, tras la aprobación de la ley, lo que ocurre es que ni los distribuidores ni los exhibidores concurren con el pago a los artistas. Senador Quintana. Presidenta, yo tiendo a coincidir con la senadora von Baer en el sentido de que tiempo atrás nosotros, a propósito de la ley de la música, lo quiero decir sin ningún problema, porque además asumí el tema en aquello lo que creo, con todos los costos que significó en su momento. Yo siento que nosotros tenemos que hacer una reflexión más en profundidad en materia de las entidades de gestión colectiva. Y si bien esto no es exactamente una discusión como la que tuvimos en aquella oportunidad, yo quisiera pedirle a la ministra también que nos dé una opinión cómo ella está viendo, porque yo siento que hay bastante desequilibrio en las distintas entidades de gestión colectiva. Para ser claro, hay algunas que les va muy bien, y hay otras que no han tenido la oportunidad de que un grupo parlamentario empuje sus necesidades. Entonces, creo que sería bueno ver el contexto también y desde ese punto de vista me parece prudente dejarlo para la próxima sesión. Señora Presidenta, yo lo agradezco porque es un tema que quiero estudiar bien a fondo. Sé que es bastante delicado, ¿no? Pero ya premia, pero les pido que me den un tiempo para poder estudiarlo mejor. No, yo sé que premia, pero... En eso, ministra, no tenemos ninguna dificultad. Nosotros, este es un proyecto bien sencillo, es un artículo único, y por lo tanto vamos a concurrir a la votación en particular y en general, es decir, en una sola sesión. Pero también tenemos previsto escuchar a otros actores. Ya estuvo Chile Actores, pero vamos a escuchar también, y le hemos pedido a la Secretaría que convoque tanto a los que están a las salas, a los exhibidores, que invite a los directores, que invite a los guionistas. Bien. Tenemos por lo menos una propuesta de invitados de 5 organizaciones. Y nosotros, bueno, felices que en esa oportunidad también nos pueda acompañar. Habíamos dividido un poco el trámite de manera de poder escuchar al Ejecutivo primero y luego a las distintas organizaciones, pero no tenemos dificultad. Esta sesión ya está agendada para el próximo miércoles 12 de septiembre, que es la próxima semana, ministra. El próximo miércoles 12 vamos a... Tengo un viaje a La Serena el miércoles 12. Que venga el subsecretario. Muy bien. Está bien. Muy bien. ¿Cómo no? Sí. Muy bien. Pero es un tema que me interesa mucho. Es un tema muy sensible. Gracias. No queremos alterar ahí la agenda suya regional, pero que podamos el día miércoles tener una opinión institucional respecto de este proyecto. Sí, le ofrezco la...
Sí, Presidenta, entre otros, consideramos muy necesario que pueda citar a las salas independientes, como algunos de los actores de la cadena productiva cinematográfica. Como decía usted, exhibidores, productores, artistas, distribuidores, y dentro de los exhibidores, obviamente, a las cadenas grandes y también a las salas independientes, a quienes creemos que efectivamente podría golpear mucho este proyecto de ley. Le vamos a pedir a la Secretaría que tome contacto con ustedes porque efectivamente se había propuesto invitar a CAEM, que son las que agrupan a las salas más grandes del que están presentes en el país. Llegamos hasta acá, nos queda pendiente el literal 16 del artículo 9º, que ojalá podamos dar ahí alguna vuelta entre nosotros también, de manera de que podamos llegar la próxima sesión. Ministro, nosotros queremos hacer todo el esfuerzo posible de que esta tramitación concluya la próxima sesión. Porque, primero porque hemos tenido una tramitación bien larga en esta iniciativa, es muy esperada, hemos tenido también cambios en el Ministerio. ¿Con 4 ministros va a ser esta? ¿Va a ser con 4 ministros este proyecto de ley? Claro, es que partió en la gestión anterior. Entonces, la verdad quisiéramos en esto ojalá llegar con el mayor grado de propuestas en las materias que dice relación con los temas que aún nos quedan pendientes, sí, pero aplicarnos para que la próxima sesión del día miércoles 12 podamos concluir la tramitación de este proyecto de ley. Muy bien, muy bien. Pues también al Ejecutivo también yo sé que le importa mucho que esto sea despachado luego. Hay mucha esperanza puesta en esto, ¿no? Tenemos que ir a la sala, después va a ir a comisión mixta, sí, seguramente, o esperamos que no, pero va a ir a tercer trámite obligadamente. Bueno, pero creemos que no debiéramos ir a comisión mixta porque todo lo que se ha agregado en esta tramitación ha sido muy positivo para el propósito del proyecto y ha sido además muy positivo para las propias artes escénicas. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.